Bien, amigos, ya habló el presidente. Martes 28 de febrero, último día del mes de febrero, luna nueva, San Román, San Agualdo, cereal no es un cereal, sino un santo. Que se llama cereal. Macario y Felipa y su cuadro de comedia, Rufino Linares, Serapión, Leandro, Dositeo, Hilario. Día del cronista de arte y espectáculo. Se me ocurre felicitar a Magda Florencio. Y a Napoleón Vera y a esa joven Mirna Pichardo también. Día Mundial de Enfermedades Raras. Qué vaina más rara. Enfermedades raras. Enfermedades. Un día como hoy. Pero por ese día hay que felicitar o hacer conciencia. En 1968, Nicolás Silva, uno de los 3 delegados del profesor Juan Bosch como avanzada para llegar en el 1961 y traer al PRD, es designado embajador de República Dominicana ante la ONU y la OEA por el doctor Balaguer. Nicolás Silva y Ramón A. Castillo se hicieron balagueristas. Un día como hoy nacieron Fabio Julio Ortiz de la Cruz, Henry Garrido, fue director de bienes nacionales del primer gobierno de Balaguer. Rufino Linares fue un gran jugador, murió. Mi querida amiga Laura Álvarez, Laura, viuda de Cuqui Marte. Un abrazo a Laura Álvarez. Rafael Santiago Muñoz de León, Antonio de León Morel, Alcibíades Vicente García, Rosa María Luna Santos, Lili Josefina Montaño Grullón, Ernesto Félix, Roberto Ernesto Félix, Emil de Castro y Alcántara. Ese seguro era ahijado de Emil Caseacta. Graciela Molina Núñez, Luz del Carmen Nazario Andújar y la propietaria de farmacia Liunda Pérez. También hoy está de cumpleaños nuestro máster nocturno, don Luis Daniel Sención. Bueno, tenemos un problema que estas personas que vamos a mencionar cumplen años cada 4 años. Así es que nacieron un 29 de febrero Miguel Ángel Ordóñez, Ramona Rosario, Miguelina Germán, Elsa Suez de Risec. Ah, mira, Elsa Suez de Risec. Esa es la esposa de don Héctor. Kirche Fernández, hermana de Leonel. Leopoldo de la Rosa Checo, Gustavo Adolfo Martínez, Maggi Vallejo, Antonia Rodríguez Javier, Brony de Olio, Juan Mueces y Ramón Agustín Reynoso. Bien, señores, esas son las efemérides de hoy. Señores, fallecieron dos amigos queridos en el día de ayer. Falleció Francisco Córdoba Antón, Chico. Chico Córdoba es un vegano, pero que nació y vivió mucho tiempo en Arenoso. Es primo de Cuqui Córdoba. Ajá. Sí, el chico hizo vida política en el socialcristianismo en la época en que se fusionaron con el reformismo, junto con Caonabo Javier, junto con Yuyo de Alessandro
y con ese grupo que pasó a las filas del PRSC. Falleció Chico Córdoba. Falleció también un médico amigo de toda la vida. Trabajó en el Gautier como jefe de otorrinolaringología, hijo de Manfredo Moore. Falleció el doctor Manfredo Moore Montesano, médico, otorrino, jubilado del Salvador B. Gautier. Así es que nuestro pésame a sus familiares y a nosotros que nos sentimos deudos de ellos. Señores, ayer se dio a conocer que Miss Universo también tuvo problemas. Tuvo problemas igual que los Oscars. Parece que hay una... Que el Oscar fue peor que lo de Miss Universo. Ajá. Sí. Porque lo del Oscar agarraron y los mismos, fueron los mismos que subieron como ganadores, que dijeron, no, los ganadores no somos nosotros. Vengan ustedes, que son ustedes. Y eso no es un show. No, eso fue eso. No, pero eso no fue un montaje para que sea así. No creo, no. Si se pretendió, no lo lograron. Perdóname. Si se pretendió, no lo lograron. No lograron el efecto. No. Fue chapucero, imagínate. ¿Y quién fue una gente de que andaban haciendo un tour, enseñándole un estudio? Buena primera, cayeron en el salón principal, No. Un grupo de gente que andaban haciendo selfies, cosas Sí, yo creo que hubo algo así también de una escena de una gente que están haciendo selfies. Sí. Terminaron en el escenario principal y creo le que dieron un tour por Tramoya, sí, y terminaron en el escenario principal. Sí. Una familia completa, un grupo, Sí. unos morenos ahí. creo que Denzel Washington hizo como de cura, sí, no sé, como de juez civil. Le resolvió el problema. Ajá. Exacto. Así que lo tomaron de sorpresa. Bien, entonces eso pasó como... Trump era dueño del Miss Universo. De Miss ¿verdad? Universo, sí. Y cuando destartalaron aquí el Teatro Nacional en la acústica. Sí. Cuando Tumbaron, Miss ¿tú te recuerdas unas bandas que colgaban del Sí, techo? Ellos la quitaron para hacer su espectáculo. No, y eso era parte de la acústica. ese era el problema del control de acústica. Ah, Eso ya. cuesta muchísimo dinero ponerlo en su sitio. Sí, No, y en que, el sitio que va. En el sitio que va. no, y que Bueno, incluso después de eso, Balaguer, que dicen que se opuso una vez que quedó fresco en su memoria el desastre que quedó cuando hicieron Miss Universo en el 79, en el 77. Bueno. Aquí. los políticos que dividen se multiplican cada día. Ese es el pensamiento del país hoy. Eso es lo que hay. Tenemos el discurso, que es necesario hablar de ello. Pero o sea, en ese sentido de ese pensamiento, la ecuación de Lenin es la más catastrófica. ¿Cuál es? El partido se fortalece dividiéndose. Ajá. Ay, Peña, las tendencias fortalecen al PRD. Las tendencias fortalecen al PRD. Bueno, él logró el efecto de dinamización de la política con las tendencias. Y eso se puede, Pero lo hicieron. si al final se ponen de acuerdo. O sea, el PRD emerge fuerte cuando Salvador se faja contra don Antonio. Y después cuando se mantiene fajado contra Jacobo. Lo que pasa es que terminó arruinándolo. Porque esos son disparates. Terminaron fuera de poder los tres. Fuera de poder los tres. Y uno que nada más llegó un pedacito, le fue bien, pero 41 días no era suficiente para sus ambiciones. Pero es algo de ese PRD de antes. Era como como un factor inherente a ese partido que al que subiera a la presidencia, al mismo partido tenía un sector que lo atacara. Porque cuando Hipólito Mejía, güey, Salvador se instaló en el Senado de la República y fue el jefe de la oposición contra don Antonio. Al extremo de que un proyecto de ley de él sobre lucro irregular es el que decide a don Antonio a pegarse el tiro. Se aprobó por la mañana y en la noche don Antonio se suicidó. Mira, Carlos. Pero al único que se le ha aplicado esa ley en verdad es a Salvador.
Porque Carlos, Balaguer se la sacó después. cuando tú comenzaste a preguntar lo que preguntaste, yo pensaba que tú te ibas por otro lado. Y quiero decirte que José es quizás uno de los dominicanos que tienen esa cualidad. Y es que así como tú, cuando tú escuchas un chino hablar, tú sabes que ese hombre viene de Oriente, ¿verdad? Por el acento. Así como tú escuchas a una persona de Baitoa o de Puñales o de hablar, tú sabes que es cibaeño. Pues mira, los partidos políticos dominicanos, sin hablar, a veces, llevan a cabo algún tipo de acción que tú lo identificas sin que ellos abren la boca. Tú sabes quién es Pacoredo, quién es del PCP, quién es reformista, quién es PRDista. Me decía Roberto Gobaira que cuando él llegó al DNI, él se sorprendió porque acuérdate que Antonio Guzmán recibió un gobierno de Balaguer, dice que había un archivo de los PRDistas, y todos los PRDistas eran muchas cintas, que hablaban mucha mierda, y que de los reformistas habían muchos paquines. Dice, es una locura. Y hay realmente, dice Machi que a un PRDista él lo conoce hasta parqueándose. Dice, yo lo veo parqueándose. Ese PRD. Eso ya la política de aquí se ha logrado. Y como tú, lo que era absurdo, una cosa monstruosa, que producía odio, problemas, el balaguerismo, eso daba asco, ¿tú entiendes? Ahora resulta que se ve con tanta naturalidad. Y yo oyendo esta mañana un programa de radio, me di cuenta que uno de los problemas que tiene el PLD, serio, es que ya no están siendo juzgados ni siquiera por sus hechos. Hay un componente de tipo sentimiento que a mí me da miedo. Había una señora, tengo una rabia por con ese discurso. Óyeme, cuando a una gente le cogen tirria, tú tienes que, lo mejor es de esta vaina tranquila, porque óyeme, cuando la política se hace con la emoción y con la cuerda, eso no tiene madre. Yo, por mi parte, quiero decir que yo sabía que nada que se dijera en el Congreso iba a satisfacer cierta gente, ¿verdad? Lo estoy oyendo y aquí querían, mira, yo he oído de ahí en adelante que la comisión de Catalina debió ser encabezada por Rosalía, Pancho y Milton Morrison, que esos fueron los que debieron hacer la comisión que investigue el asunto, imagínate tú. Y así, o los observadores de políticas públicas de la UAS. Puede ser. Entonces, es imposible entrar, no, echarle un cubo de agua a esos sentimientos es difícil. Pero, como decía Rodriguito, la vida no se detiene, el discurso pasó, no se acabó el mundo, ¿verdad? Sí. Y como usted veía venir, hubo gente que desde un principio decía que no iba a estar de acuerdo con nada de lo que se dijera en el discurso. Ya usted lo oyó esta mañana, doctor. Tengo algunas cosas claras, pero gracias a Dios yo tengo la memoria histórica del señor Cuello, que no puede echar gota en los ojos y decir, como cuando uno tiene una catarata que se la saca, empieza a ver, y dice, caramba, pero hay otro mundo que me había olvidado que existía. No teníamos referencia de una memoria tan sonada como la de ayer. Y siempre los 27 se hablaba de cambios. Lo que pasa es que esa fue una memoria donde falló la memoria. Porque siguieron ofreciendo los 58 hospitales.
se han ofrecido durante 4 discursos. Entonces falló la memoria. Son otros hospitales. Son otros hospitales. Sí. Está bien. Son otros porque se ha ido terminando algunos. Mira, hay gente que tenía una agenda. Pero la ausencia mayor de ese discurso fue el problema migratorio. No se trató. Porque ya es biampli. Con la política que tiene Trump, la República Dominicana se va a conmover. Van a meter mucha gente en sus aviones. Aparte de las que de manera crónica ya existen. No, 82, 57, pero van a venir barco entero. Aunque él tiene una fijación con México que tal vez protege a otros. Pero creo que el problema debió tratarse. Aquí hay problemas migratorios con los venezolanos, hay problemas migratorios con los colombianos. Lo de Haití ya se hizo recurrente. Y hay problemas migratorios de deuda histórica con la comunidad sirio-libanesa. Yo creo en esa que tragedia que está viviendo esa gente allá. Siria. Yo creo que tú has tratado un tema que yo por razones de edad quisiera hacer una cuñita, pedirte excusa que te voy a interrumpir y decir lo siguiente. Venezuela nos dio la mano cuando La mano y Trujillo los pies. nos dio nos dio la mano cuando Trujillo. Venezuela nos dio la mano cuando casi nos regaló petróleo. No, y antes en la OEA, cuando la intervención americana con Trujillo, sí. les rompió la OEA, Sí, fue Venezuela que rompió la dividió. OEA. Sí. Entonces yo creo que estoy viendo un trato inadecuado para esos venezolanos que por una razón u otra hayan tenido que abandonar su país. Yo creo que debemos ser considerados con ellos. Y lo estoy viendo que lo están tratando. A las mujeres la tratan como si todas fueran prostitutas. Y a los hombres lo tratan como si fueran parias. La movilidad nada más ocurre cuando se está peor en su país que a donde se va. Nosotros queremos pedirle a los dominicanos que recordemos la solidaridad de Venezuela con República Dominicana en los momentos más difíciles. Y ese momento duro de los 12 años de Balaguer provocó una emigración dominicana a Venezuela que se arraigó allá. Porque ahí Venezuela estaba bien, ¿te acuerdas? Hasta Lourdes me habló un día de que se iba para Venezuela. Ajá. Y dije que no fuéramos. Porque la situación era muy dura aquí. Y allá recibieron a todos los dominicanos y todos se integraron a la vida. Bueno, doña María estuvo en ese grupo. Doña María ahora está pagando sus favores y recibe todo lo de una misión. Sí, pero el problema no es un deber personal. Tú viviste en Venezuela unos tiempecitos, ¿verdad? Después de la muerte de ¿Fue antes de Madrid o después? No, primero Madrid. Y después Venezuela. En Brasil tú no tuviste. No, cuando mataron a Trujillo, que no pasaba nada, yo cogí para allá porque estaban preparando algo. Más cerca, sí. Sí, pero cuando llegué en el barco, ya no había pasado. Ya había surgido la lucha política aquí. No, lo que había que venir para acá. Ya era un momento político, no un momento revolucionario. Pues eso no lo entendió mucha gente. El asunto es que no es posible. Betancur se jugó la vida con Trujillo, le metió un bombazo. Sí. Entonces no es posible que la República Dominicana maneje eso con indiferencia. El venezolano debe tener en este país un privilegio de residencia desde que llega y la solicita, sin requisito. Esa es una deuda que tenemos con Venezuela. No ponerle una calle al nombre de Betancur. No. La solidaridad humana se paga con solidaridad humana. Eso es una deuda histórica de la República Dominicana con Venezuela. ¿Cuál fue el origen de la enemistad de Betancur y Trujillo? Mira, en el 30, cuando Trujillo subió al poder, Betancur vivía aquí, era refugiado aquí. ¿Él vivió aquí? Sí, él vivió aquí. Hay fotos de Betancur y Balaguer en esa época, porque Balaguer fue solidario con la causa de Betancur antes del 30. Y parece que hubo conflictos viejos ahí de carácter personal. Pero eso no es lo que vale en la historia. Lo que vale en la historia es que Betancur, en el 47, cuando fue presidente de Venezuela, apoyó la acción
que se estaba tramando en Cayo Confite, en Cuba. Fue un momento en que los mismos actores del 60 participaron en un anuncio, un tráiler de lo que pasó en el 60-61. Fidel Castro estaba en Cayo Confite. Bien. Juan Bosch estaba en Cayo Confite. Y ¿Dónde está Cayo Confite? un cayo al norte de la isla de Cuba. Tú estás diciendo algo y hay que añadirlo. Trujillo le pegaba comunista a todos sus enemigos y eso hizo que Venezuela y Cuba se convirtieran en el receptáculo de la oposición a Trujillo. Es decir, que mucha gente, pues vivió en Venezuela y en Cuba. En Cuba porque quizás Juan Bosch tuvo más tiempo en Cuba que en Venezuela, pero en Estados Unidos no recibían muchos exiliados dominicanos. Oh, pero no. Pedro Miguel estuvo en Nueva York trabajando en una factoría. Sí. Y José Payá y Tulio Arbelo, que eran abogados. Sí, pero los Velázquez estuvieron en Venezuela. No, los arraigados, los que hicieron su vida en esos países. El caso de Pancho Castellano no volvió al país personalmente a vivir, volvió a ver su familia. Pero Pancho Castellano fue el padre de la pediatría en Venezuela. Exacto. No hay pediatra que en Venezuela que no haya sido alumno de Pancho Pérez. Y hay un hijo de él, creo, aquí, que está participando en el problema de la vida. Y tú decías, para no evadir el discurso, que el problema migratorio fue el tema ausente. Tema ausente porque es un tema dramático en este país, por razones históricas, en el caso de los sirio-libaneses, y en el caso de Venezuela y Cuba por compromisos políticos trascendentes. Con Cuba el país fue terriblemente indolente. Lo último que hicieron con la ley que crea el control de la educación superior fue que los de la UAS metieron en la ley de educación superior que la convalidación de títulos en el país tenía que hacerla la UAS. Y ahí le imponen a los cubanos examinar todas las materias. Las convalidaciones se hacen por contenido programático. Usted compara los programas. Si hay un acuerdo de convalidación, porque no hay un acuerdo abierto general, pero existe hace muchos años un acuerdo de convalidación entre las universidades cubanas y la Universidad Dominicana. O entre la Universidad de La Habana y la de Santo Domingo. Bien, las convalidaciones se hacen por contenido de las materias. Si hay una materia que no tiene el suficiente contenido, tú haces el examen. Pero tú no puedes coger a una persona que ha sido médico, que tú has reconocido cuando vino como fidelista aquí a congresos, y después imponerle que tiene que presentar toda la materia y pagar $72,000. Eso es una discriminación sobre el exiliado político cubano de hoy, que es una emigración distinta a la emigración original, pero además con la original se llegó a victimar a los Enríquez. Hubo familias Enríquez que salieron de Cuba, bueno, porque no les gustaba la situación, no eran hostiles a Fidel, pero teniendo la opción de volver a su país, en el 60, después de muerto Trujillo, 61, vinieron para acá. Y no le permitieron ingresar a la Facultad de Odontología, siendo profesor de odontología ya. Estoy hablando de una familia muy específica, bien, muy querida. Entonces no es posible que esas pasiones conlleven a esas injusticias. Sí, pero hay que entender también, que un presidente que hasta le ponen una agenda en los principales medios sobre los 8 puntos que tiene que tratar y que comienza su discurso diciendo, señores, oye, le voy a tratar de brecha al final, Así que comienza, le voy a tratar de brecha. El discurso estuvo bien estructurado. Sí. A mí me parece que esa estructura fue correcta. Yo hago mi informe, lo que tú y después hablamos de lo que ustedes quieren. Me agarro de Punta Catalina y empalmo con Odebrecht. Exacto. La estructura fue buena, pero los silencios fueron ostensibles. Bueno, porque que querían, con 2 horas tuvimos y nos faltó. Yo, en cambio... Ahora hay una frase muy categórica. Mientras yo esté en el Palacio, mientras yo sea presidente de la República. Una frase reeleccionista. Bueno, pero Sin embargo... Yo lo apoyo.
Yo soy reeleccionista. Tú eres reeleccionista, pero no por eso, no por Odebrecht. Por cualquier cosa que la... Ayer me decía una señora rabiosa, me decía, tú eres bocina. Digo, no, él es bocina mío. Danilo es mi bocina. Tú eres rápido en la respuesta. José, si tú coges parte de lo que le hablaron, dice, tiene que hablar de los nombres de Odebrecht, tiene que hablar de Catalina, tiene que hablar de los tucanos, tiene que hablar de Joao, tiene que hablar de Corde, tiene que hablar del CEA, tiene que hablar de OISOE, de la ley de partido, de Haití, de migración, de Quirino, de transporte, de hospitales. Cogió algunas cosas, pero yo te quiero decir una cosa. Cuando Danilo Medina dice en una de sus 3 partes, que así mismo lo dividí yo, dice, implementen bien su expediente para que no ocurra algo que ha pasado ocurrió en el pasado, que es que por prisa de estar sometiendo gente lo hicieron incompleto, los sometimientos. ¿Tú crees que él se estaba refiriendo a algo o era una expresión para que implementen bien? No, él habló claramente ahí, y no necesita agregar más, de los blindajes. Los blindajes de los procesos judiciales se hacen en las primeras instancias. Es ahí donde se vician de Entonces, nulidad. ¿tú eres de lo que cree que se puede implementar un proceso para que sea falso? Pero claro que sí. Sí, en la implementación. Lo que hacía la policía antes, que no mandaba la prueba. No, lo que hace la justicia hoy. Lo hizo con Diarrúa, lo hizo con el otro. ¿Cómo fue el innombrable? Félix Bautista. Félix. Sí. No, lo hizo, eso fue calculado. Eso se blindó. Entre abogados estamos. Vivimos entre abogados. Olvídate de eso. Ahora, el presidente ha blindado el compromiso. Porque es un compromiso. Odebrecht firmó por el doble de lo que dice que dio de propina. Bien. Y a cambio de eso, yo le doy impunidad a la empresa. Óyeme el cuadro. Le doy impunidad completa a la empresa. No así a sus funcionarios a título personal, ni a los que recibieron los sobornos. No podía quemar el sofá, José. No podía quemar el sofá. ¿Pero a qué conduce eso? A la violación de la ley de contrataciones, que establece que cualquiera que se coja saltando por pagar un soborno queda borrado de la lista de concursantes. O sea, y en un artículo que yo publiqué la semana pasada señalé cómo a varios ingenieritos por tonterías le han quitado la posibilidad de participar en una licitación más nunca en el país, cosa que dice la ley, que no establece magnitud del soborno o de la vagabundería, sino el soborno. Y estos que han hecho el soborno de la patria, que han contaminado este país de podredumbre, estos van a seguir construyendo Catalina. Señores, todo conduce a que Odebrecht siga haciendo las obras que está haciendo en el país. Pero mira. Pero espérate, se compromete a pagar $100 y pico millones de dólares y no se ha hecho un embargo retentivo sobre los bienes de Odebrecht aquí, porque ellos están comprometiendo con todo el mundo. A la hora que Estados Unidos le diga págame, esa deuda es privilegiada para cualquier relación. Sí. Sobre todo para el aeropuerto de Pero usted está haciendo con recursos del Estado, José. ¿El qué? Catalina, porque no fluyó el préstamo de Brasil, se paró el préstamo. Tú ahora mismo puedes decirle a Manuel Estrella y a General Electric, termínenlo. Manuel Estrella muy seriamente dijo, yo estoy trabajando en la obra civil. Sí. Yo estoy levantando acero, haciendo naves y cosas de ese tipo, y poniendo lucín, que es su trabajo. Yo no tengo experiencia en trabajo de ese tipo, el trabajo eléctrico. Ese es un trabajo distinto. Ya él lo dijo, pero aquí hay empresas que podrían hacerlo. Claro que sí. Y en el mundo internacional, eso es un contratiempo que puede dilatar la planta. Pero si hablamos de impunidad y de blindajes, aquí se está blindando simplemente un olvidar
Está creando un túnel de olvido. Pero allá mismo hicieron lo mismo. Allá cogieron y sometieron al personal y salvaron la empresa, y la empresa puede seguir trabajando en toda parte. Sí, pero en Brasil. Óyeme, tiene un pasivo muy grande en este momento, no contemplado en sus Es más, subió de ranking. Subió de ranking. Por eso es que lo tratan así, sube. Ahora tú sabes bien que el que se compromete en deudas mucho más allá de su capacidad de producción no puede pagar. Y Odebrecht en este momento se ha comprometido con 5 estados. De los 12. De los 12 donde está complicado, ya tiene compromiso con 5. Aquí tiene bienes, yo no sé de qué valor, pero como quiera que sea, esos bienes deben garantizar el compromiso asumido. Y no son subcontratos que ellos tienen. Ellos tienen de todo. Tienen de todo. Ahora, yo pienso que el problema no es solo el soborno. La extorsión es un elemento que determina el soborno. Donde el soborno impera, donde la extorsión impera, el soborno fluye. Me llamó la atención y me gustó que cuando se comenzó a hablar de Odebrecht, no se negó la información de los 92 millones, sino que se aceptó pagar el doble y se dio como bueno y válido lo que dijo un señor por allá. Bueno, pero es que ese es un blindaje. Ese es un blindaje. Se paga el doble porque lo dice la ley y tú cierras el expediente con eso. Ya Odebrecht está amnistiada en este país. Y ni siquiera se sabe realmente hasta dónde llega la corrupción. Y lo que es peor más que la corrupción, las obras inútiles. El Pinalito está ahí, no lo menciona nadie. Odebrecht fue cómplice de modificaciones de diseño desde su primer contrato. Manuel Tillán ha explicado claramente que él ganó su concurso para hacer aquel acueducto con un diseño técnico distinto al que se impuso después por unos tuberos dominicanos que querían vender tubos. Ese es su negocio. Entonces, se le concedió el contrato a él y a su socio, luego le sustituyeron el socio y también el diseño. Odebrecht es responsable de ese delito profesional, que es más costoso para un país. Una presa que no funciona es un lago contaminado para siempre y un agua que no fluye. Un agua que fluyendo normalmente hacia su trabajo. Estaba diseñada por la naturaleza para funcionar así. La presa es una violación de la naturaleza que tiene que tener una precisión muy clara. Hay una parte del discurso también que no se ha resaltado, y es que aquí se dijo que uno de los grandes problemas que tenía la lucha contra la delincuencia era coger 5.000 policías en un momento dado y tirarlo a la calle y no darle con qué comprar una botella de agua. Resulta que se anunció ayer que los policías que estaban de patrulla se le iba a aumentar el sueldo de una manera de 7 a 16. De 7 a 16. ¿Qué significa eso? Que ese problema, por lo menos, a la gente se está quejando por el resto. Pero él mismo decía, todo eso viene, pero es por parte, porque aquí no hay tampoco un... Mira, yo le estaba diciendo ayer, José, que Trujillo en un discurso, en una entrevista que dio ahí medio prendido, porque parece que estaba medio borracho. Él se estaba pagando ya. Sí. Estaba prendido, pero se estaba pagando ya. Sí, y empezó a hablar de Fidel Castro y cosas. Dice, mire, cuando yo tomé el poder en el 30, el presupuesto era 9 millones y ahora es de 150. Me dio la impresión de que estaba hablando antes del 60. Esa fue una entrevista antes del 50. Míralo ahí, en el 59. Pero lo importante es de que hoy no importa la diferencia de año, de la moneda, de lo que sea. Estamos hablando de 650 mil millones. Lo que significa que el Estado debe de recaudar diariamente, si es 650, 365 por 2, son 2.000 millones diarios, José, que hay que buscar o en impuestos o en préstamos. 2.000 millones diarios.
Entonces, cuando se hacen esos aumentos, hay que coger eso suave. No, con el agravante de que los partidos alternativos, le hace PRD y Sí. PLD, han apretado la vida de la sociedad más humilde con el ITEVIS. El ITEVIS no lo puso Balaguer. ¿Y tú eres partidario del ITEVI? Yo soy partidario del... ¿Dónde se captaría mejor un impuesto? No, precisamente. Cuando tú haces agente de retención a todos los empresarios, tú tienes un flujo de dinero brutal. Ahora es criminal tú clavarle el 18%. Ah, es que la gente de retención es el empresario. Pero claro. Y él tiene tu dinero un tiempo ahí. Cuando tú pagas en una caja de un supermercado, No mandan el dinero a la media hora. no solamente eso, tú estás pagando impuestos y el otro siendo agente de retención, que puede entregarlo el día que corresponde. O dentro de 15 o cogerse días. sus vacaciones. Sí. ¿Eh? Se capitalizan con los Se cuartos del capitalizan Estado. con eso. Como aquí muchos negocios se han capitalizado con los créditos de los productores. Entonces, cuando tú eres el creador del concepto fiscal del impuesto a aplicar, tú tienes que ver a quién ataca ese impuesto. Porque el impuesto indirecto tiene una eficiencia extraordinaria, tú haces cómplice de elevación al que lo retiene. Una última cosa. Cuando él habla de la ampliación de las ofertas de los la cantidad de 43,000 nuevos suplidores del Estado, personalmente tú entiendes que hay cierto nivel de confianza en las compras del Estado o todavía hay mucha falla. Mira, Julito, en esa presentación pública se pueden hacer mucha marrulla. Todos los ingenieros que fueron beneficiarios del concurso y de los líos consiguientes, de la rifa y el concurso Tú dices de obra de la educación. de educación, automáticamente son proveedores del Estado. Sí. Entonces, así crece rápido. No son proveedores permanentes, son proveedores circunstanciales. Entonces tuvieron que adecuar todos sus papeles para firmar el contrato. Entonces ya son proveedores del Estado. Eso es para un maquito. Pero hay otro maquito en el discurso. Cuando el presidente dice que hoy la deuda privada con la banca es mayor que la deuda pública. Cuando eso era crónico. La deuda pública siempre era mayor. Pero eso se hizo con asiento contable. Se generalizó durante mucho tiempo en los gobiernos de Leonel Fernández la cesión de crédito a los bancos. Tú tenías una obra entregada o un compromiso cualquiera publicitario, tú podías al Banco Reserva o a cualquier banco. Y esta es una sesión de crédito. Yo te hago una cesión de este valor y hacemos una venta de factura. Factoring. Un factoring, venta de factura, en que el banco te da el dinero a ti, el gobierno le debe, pero tú pagas los intereses. Sí. Es una deuda de 3 patas, un acreedor y 2 deudores solidarios. Bien, este señor que está en la aduana ahora, cuando llegó al Banco de Reserva, hizo un asiento contable y movió todos los factoring que tenía El Banco de Reserva. el Banco de Reserva a deuda privada, no a deuda pública. El deudor es el Estado. En este caso a 2 personas. Y convirtió al Estado en deuda privada. No, O al descargó, suplidor. convirtieron en deuda. La deuda está calificada como deuda privada. Sí. Y no es una deuda privada, aunque el privado está pagando. Pero sigue de 3 patas, aunque la hayan Sigue calificado. sigue de 3 patas porque hay un compromiso de 3. No es que cambió la situación, sino que hizo un asiento contable, una jugada brillante de contabilidad. El que me debe es el privado. Porque cuando el banco hace su estadística, Lo pone como deuda privada. lo pone como deuda privada en lugar de deuda pública. Fue tan bien hecho que la calificación Del de banco Fitch subió. sobre el banco subió, porque había reducido su deuda con el Estado. ¿Cuándo en la vida puede el Estado bajar su deuda con el Banco de Reserva? Si esa es la teta del crecimiento económico del Estado. Y es el amortiguador de todos sus déficits. Lo que no es malo. Un banco privado, un banco construido con ahorro privado,
que permite al Estado desarrollar proyectos, perfecto, y otras vagabunderías que no deben ser. Bien. Ahora bien, ¿cómo tú puedes calificar como deuda privada lo que es deuda pública? Simplemente haciendo marrullas contables. Bien. Otro tema que se trató y no se ha hablado casi nada es la creación del transfer en el transporte. De que eso es un pulso entre Danilo y Leonel. Era un pulso. Un pulso, el metro con tú son dos concepciones. Las rutas alimentadoras que eran para hacer el transfer. Las rutas alimentadoras están permanentemente puestas en el medio y debieron haberse desarrollado más. Ahora, el flujo de dinero para un metro debe respetarse. Mira lo que está pasando con el metro. Sus ventajas son importantes. ¿Qué pasa con eso? Que cada día va más gente a utilizar el metro. Eso se resuelve con unos cuantos vagones más. Debe crecer con la demanda. Pero esos cuantos vagones más debieran estar aquí en tierra ya hace días. Pero el metro... Y eso está a ese nivel ya que está requiriendo más vagones. Pero claro que sí, y más frecuencia. Pues la ventaja del metro es esa, que tú resuelves el flujo de gente con más frecuencia y con más vagones. En países donde eso funciona bien. Pero no me ha hablado de la transferencia, de que yo puedo ir a una zona que no sea de metro cogiendo una guagua por el mismo valor. Eso es una idea magnífica. Lo malo es cuando los presidentes se ponen a hacer urbanismo en un discurso de este tipo. Es una idea de profesionales. Los profesionales que concibieron el sistema de transporte último se ha concebido muchas veces. Pero cuando se hizo la unidad dirigida por Yandino, que abandonó un ministerio, se hizo la unidad de modificación del sistema de transporte, se concibió así, que culmina en su desarrollo con el boleto único. Que no hay que hacer 5 colas si tú tienes que cambiar 5 veces de transporte. Incluso el boleto único por un día existe en Francia, por una semana. Tú puedes comprar un boleto, mira, tú compras un carnet que le llaman los franceses, que son 10 boletos, por un precio ínfimo, que si tú vas a comprar un boleto, probablemente te cuesta la mitad de cuando tú compras 10. Lo que pasa es que si tú llegas a París muy rápido y vas a usar el metro 2 veces, tú calculas que es mejor comprarlo 2 veces y lo compras así, es carísimo. Igualmente pasa en la guagua. Igualmente pasa si tú eres un muchacho que va para la escuela o si eres un anciano que no paga. Eso es un problema del transporte colectivo bien organizado, pero es un problema de urbanistas y de conocedores de esa materia de la ingeniería. Eso no está inventando nada, él lo está explicando mal porque no es su materia, no es su tema. Él es político y es muy buen político, muy hábil político. Por eso introduce esas cosas como si fueran inventos suyos. Bueno, no inventó nada, eso está en el diseño general del sistema de transporte de la capital. Pero él, de repente se sacó de la manga un cable. Bueno, yo pienso que fue que hicieron la marquita y ¿cómo sale esta gente de aquí? Es como el túnel de una vía que hizo Leonel y Odebrecht. Odebrecht hacía lo que tú le pedías. Si es un disparate, a mí no me importa. No, usted como profesional no puede hacer un túnel para llevar a una gente que después tiene que regresar. ¿Por dónde? ¿Por dónde regresa esa gente? Pregúntale a la Máximo Gómez a las 7 de la noche. Por ahí regresa todo el que bajó por el túnel. Y se hace una locura. Eso es irresponsabilidad profesional, es un delito profesional. Ahora, Yandino está prácticamente paralizado con el metro, porque no le dan recursos, y la gente necesita el metro, que es el sistema de transporte más racional que se ha inventado. Los países que hicieron, Londres o Berlín fueron los primeros que hicieron metro. Cuando nosotros estábamos luchando por la independencia, en el 44, se inauguró uno de esos metros. Y son sistemas extraordinariamente eficientes. A las 7 de la mañana, en Berlín o en Londres, los vagones de metro están todos llenos, el andén completo de vagones. Y cada minuto pasa uno, cada 2 minutos pasa uno. A las 10 de la mañana pasan cada 15 minutos. Y son 4 vagones solamente. Porque es un sistema modular en todos los aspectos. Bien, señores, el próximo
viernes, le podemos decir desde ahora que vamos a hablar de un partido político que se hizo en torno a los generadores de electricidad. Pero hoy ya los invitados están llegando